Otis fue un evento que me conmocionó bastante. Yo considero que tengo suficientes recursos a lo largo de mi vida como para afrontar situaciones estresantes. Sin embargo, la magnitud de lo que viví me desestabilizó emocionalmente. Antes de quedarse sin luz, telefonía e internet, huéspedes de hoteles en Acapulco difundieron los primeros efectos del impacto del huracán Otis. De la noche a la mañana, la ciudad que conocía, en la que viví por toda mi vida, había desaparecido. Todos los espacios conocidos en los que eran significativos para mí amanecieron devastados. Y me cuestionaba que si yo lo estaba viviendo de esa manera, ¿cómo sería para el resto de las personas? Los recursos o las estrategias de afrontamiento que yo había desarrollado durante mi vida profesional y personalmente estaban siendo rebasadas ante la magnitud de un desastre, del tamaño de lo que fue el Otis. Árboles caídos, autos dañados, vecinos alborotados. Fue toda una descomposición física y social que nunca había experimentado. Cuando veo que no es solamente yo, sino que la respuesta es parecida con los demás compañeros que también han trabajado en situaciones difíciles, entonces me doy cuenta que si nosotros que hemos afrontado estas situaciones estamos así, ¿cómo estaría el resto de la población? Y me doy cuenta que el impacto había sido vivido como un trauma. Señora, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Está mucho daño aquí en esta colonia. Sí, demasiadísimo. ¿Cómo le fue a usted? Todos perdimos todo, la verdad. Estamos sin comer, sin víveres, sin nada. Entonces yo sé como psicóloga que un evento traumático va a dejar secuelas a largo plazo si no se logra una intervención lo más oportunamente posible. Por eso fue que de ahí empiezo a pensar cómo hacemos estas intervenciones comunitarias, porque era masivo el daño, por lo tanto la intervención tenía que ser masiva, no podía funcionar la intervención uno a uno. Mi primer contacto que tuve con la red de apoyo a la salud mental fue precisamente después de Otis, cuando Cristín me hizo el favor de invitarnos, y fue a raíz de la necesidad inminente después de Otis, pero creo que es algo que es un tema que se estaba hablando dentro de las personas que nos dedicamos al bienestar emocional. Para el mes de diciembre ya llevábamos, si no mal recuerdo, 4 meses después de lo de Otis. Y yo recuerdo que el primer taller que dieron fue un taller vivencial para las y los que íbamos a participar. Y fue la primera vez que yo lloré. Entonces, esto no solamente me ha servido a mí para aprender académicamente, sino también para elaborar mi propio proceso emocional después de la situación de Otis, ¿no? Entonces, sí, todavía hay sentimientos. Todavía me acuerdo cuando se viene la temporada de huracanes. Yo, en lo particular, me pongo en estado de alerta ya, y no creo que sea la única. Pienso que ya muchos de nosotros que nos tocó aquí estar en Otis, aprendimos, y muchos otros también están en estado con algo que se conoce trauma todavía, ¿no? Porque me he topado en la práctica clínica que llegan a lo mejor por otro motivo, y de lo que yo aprendí de todo este proceso, no siempre pregunto, ¿no? ¿Y cómo te fue en Otis? Y se sueltan a hablar.
y era la primera vez que hablaban, o sea, ya llevamos casi para 2 años, si no mal recuerdo, ¿no? Y era la primera vez que pueden hablar de cómo fue su vivencia desde la cuestión emocional, ¿no? Entonces, y muchos de ellos también, hay niños, personas adultas mayores, que nada más empiezan los vientecitos y tienen síntomas de reexperimentación. Entonces, aprovecho también ahí para aplicar el protocolo y bueno, ha sido muy útil. Lo que también me gusta de esto es el trabajo en equipo, ¿no? El trabajo de las redes y al final de cuentas creo que si no construimos redes va a ser muy difícil que podamos salir adelante y recuperarnos de ese tipo de desastres. Entonces eso también me gusta mucho. Nos invitó Cris y fuimos a la capacitación. A lo menos a mí se me hizo interesante porque pasamos lo de Otis y como que todos nos habíamos quedado así, pues así con muchas emociones encontradas, ¿sí? Y yo a lo personal me sirvió bastante. Y yo dije, pues yo quiero ayudar, yo quiero ir, yo quiero participar. Y sí, gracias a Dios sí, participamos. Fue la primera participación en La Sabana. Después fuimos a Puerto Marqués y la que sí me conmovió mucho fue en el Arenal. Yo vi que la gente andaba desorientada, la gente encontraba muchas emociones, llegabas y veías todo tirado, mucha tristeza, no sé. Y por lo menos fueron las psicólogas y digo yo, no manches, les cambió el rostro a los niños. Sí, le cambió el rostro a la gente, le cambió el rostro. Los niños expresan sus emociones y los niños querían ser escuchados. En el Arenal, o sea, no había lugares en donde te sentabas y ibas aunque sea en el piso, porque eran bastante, era toda una comunidad. Y yo digo, ese apoyo, esas redes de salud mental, a lo menos les sirve. ¿Para qué? Para que sean escuchados. Tanto todas y claramente las psicólogas les dan una orientación, las apoyan y les sirve de mucho. Les sirven bastante. ¿Por qué? Porque hay gente que desgraciadamente no sabe qué hacer en esos momentos, ¿sí? Pero y eso pues no te deja continuar. Y no te deja continuar ni tanto, no estás bien tú ni los de tu alrededor. Emocionalmente, controlar mis emociones, me ha ayudado bastante a crecer en mi familia, con mis hijos e incluso en mi comunidad. Porque la violencia que hay en esta ciudad, los huracanes, han destruido la salud, sobre todo la salud mental. Y entonces vivimos como bloqueados. Vivimos pensando en nuestro dolor y no miramos el dolor de los demás. Y de esa manera vamos haciendo un camino para responsabilizarnos del dolor colectivo. Y de esa manera también abrimos los ojos para hacer vínculos entre familias, entre personas y también entre instituciones y organizaciones. Entonces estos proyectos que Guerreros Primero ha promovido están ayudando a desarrollar ese camino de reconstruir el tejido social.